a trabajar con la guía del trabajo práctico 3, donde básicamente tenemos primera y tercera ley de Newton, el equilibrio de la partícula, el cuerpo rígido y gravitación. Eso ya lo habíamos visto con algunos ejercicios, ¿sí? Y ahora lo vamos a aplicar en la guía práctica. Tenemos este ejercicio. Acá tenemos que aplicar diagrama de cuerpo libre, como me dice en el punto A. En el punto B tenemos que hacer en forma gráfica y analítica resolver para cada uno de los casos. ¿Sí? Y en el punto C, hallar en forma gráfica y en forma analítica las reacciones en el apoyo, que no es lo mismo en la cuerda, la tensión en la cuerda no es lo mismo que la reacción en el apoyo. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, acuérdense de cómo hacíamos el diagrama de cuerpo libre. Acá tienen una guía de cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero nosotros analizamos, ¿sí?, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido. Luego, la fuerza en los cables o tensiones, todas se van a transmitir en todas direcciones. En la dirección de la cuerda, o sea, ya tenemos que ahí se va a hacer la dirección. El peso del cuerpo siempre va hacia abajo y la fuerza de acción y reacción sobre los cuerpos diferentes en el diagrama cuerpo libre de un cuerpo o una partícula se analizan fuerzas que se realizan sobre dicho cuerpo. O sea, por ejemplo, las fuerzas activas son el peso, las fuerzas externas, y la fuerza de vínculo son la fuerza de las reacciones. ¿Sí? Y siempre se van a estar relacionadas con el movimiento que restrinja. Supónganse, vamos a analizar este caso, el primer caso. Las tensiones. El TP está en donde dice ejercicio a resolver. Básicamente, analizo las fuerzas que están sobre el cuerpo rígido. Las fuerzas activas, el peso y todas las fuerzas externas. Después están las fuerzas de vínculo. ¿Sí? Vamos entonces a ese caso. ¿Sí? Vamos a plantear eso. En el punto A, realizar a escala un diagrama de cuerpo libre del peso y de la polea para cada posición de la cuerda. ¿Sí? Vamos con el diagrama de cuerpo libre. Primero, planteamos un sistema de referencia, XY. Entonces, acá nosotros tendríamos el cuerpo, tendríamos hacia abajo el peso, ¿sí? Y hacia arriba, ¿qué tendríamos? La tensión de la cuerda. Es el diagrama de cuerpo libre de el peso. ¿Sí? Y vamos con el diagrama de cuerpo libre de la polea. Acá tenemos la polea, entonces acá estaría la polea, acá estaría el diagrama de cuerpo libre de la polea. ¿Sí? Podemos hacerle más abajo, en todo caso, si quieren. ¿Y qué tendríamos en este caso? Vamos a tener, en el diagrama de cuerpo libre, tenemos la tensión de un lado y del otro lado la tensión. Entonces, acá nosotros tendríamos nuestra reacción del apoyo. Nuestra reacción del apoyo. ¿Se ve eso? ¿Sí o no? ¿Se Sí, ve profe. eso?
Profe, quizás el que usted dibujó ahora por último podría dibujarle más abajo porque da el reflejo de... Ahora ya Ahí, no. bueno, ¿estamos? ¿Se ve eso? Sí, sí se ve. Sí, sí, sí se ve. Bueno, ahora punto B para el primer caso. Aplicar la primera ley de Newton y determinar en forma gráfica y analítica la tensión de la cuerda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener? Como está en equilibrio, ¿cuánto es la resultante? ¿Cuánto es la sumatoria de fuerzas? ¿Cómo me tiene que dar? Cero. 0. De igual a 1 hasta n. 0. Entonces acá me tiene que dar 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos en Sí, forma gráfica. Si la suma de W más T tiene que dar 0, ¿sí? Más T tiene que dar 0. Entonces en forma gráfica, ¿cómo tiene que ser W y T? Contrarios. ¿Y en módulo? Iguales. Y en Iguales. sentido opuesto. ¿Estamos? Esto sería en forma gráfica. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y acá descomponemos la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y, pues son dos componentes. Acá todas, ninguna tiene componente, entonces 0 más 0 es 0. No tiene ni una componente en X. Y en Y sí, porque ahí viene, ahí va el signo, menos W, porque yo dije que para arriba es positivo, menos W más T es igual a 0. Y de acá saco que T es igual a W. Eso es en forma analítica. Esto es analítica. Analítica. ¿Sí? Esto es analítico. Y esto es gráfico. ¿Estamos? Vamos con la reacción del apoyo. Esto es para determinar la tensión. Entonces, vamos con el apoyo acá. Vamos con el apoyo. Planteo en forma gráfica. Esto es T. Este T. Después, por medio de la poligonal, de donde termina T, pongo el otro T. ¿Sí? Es esto. T más T. Porque va las dos para abajo, ¿sí o no? No es que esto es T y esto es T. Acuerden, comienzo acá en la poligonal, comienzo acá. Pongo el vector y donde termina el vector continúo al siguiente. Va hasta acá. Y como esto está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0. Entonces, en la poligonal, nosotros vamos a tener que como acá termina, para arriba está R. Y termina en 0 porque tiene que ser 0. Entonces, R, ¿cuánto vale en forma gráfica? ¿Podemos ver? ¿Cuánto vale? T más T. ¿Cuánto vale acá? T más T. ¿Cuánto vale R? Cero. No. Esto vale 0. La reacción del apoyo vale 0. 2 por T sería. 2 por T, 2 veces T. Se ve que acá quedamos, supónganse que este es T. Tengo T acá y T acá. ¿Se entiende lo que digo? Tengo T y T. ¿Cuánto vale R? Para que me dé 0 el sistema. 2 por T. 2T. 2T. Ahora vamos en forma analítica.
Sumatoria de fuerza en X es igual a 0. Ninguno tiene componente en X. Sumatoria de fuerza en Y vale menos T porque apunta abajo, menos T porque apunta para abajo, más R es igual a 0. Entonces R es igual a ¿qué? Esto pasa al otro lado de la igualdad, me queda T más T. Por lo tanto, R es igual a 2T. Y como T es igual a W, es igual a 2 veces W. ¿Se entiende eso? Sí. Es lógico pensar que la reacción acá arriba, esta reacción es 2 veces T. Esta reacción es 2 veces T. ¿Por qué? Porque soporta el peso del cuerpo de un lado y del otro lado la persona que está estirando con el mismo peso para poder soportar. Por lo tanto, está de un lado soporta T y del otro T. Por eso es 2 veces T. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Sería eso para R. Bueno, ¿vieron cómo se hace en forma analítica y forma gráfica? Sí, profe, se entiende, sí. ¿Cuánto vale el peso? ¿Cuánto es el dato del peso? 20 kilogramos fuerza. ¿Cuánto? 20 kilogramos fuerza. Exactamente. Le pregunto una cosa. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio? Esta es la primera. Y la segunda. La sumatoria de momento igual a 0. Exactamente, la sumatoria de momento igual a 0. Ahora le pregunto, ¿yo puedo plantear momento ahí? Dudos. Hay distancia. Vamos, sí, se puede, y da igual, tranquilamente. Vean ustedes acá. Supónganse que yo planteo, el eje está acá, porque la polea está acá. Supónganse planteo el eje ahí. Vamos con el planteo de momento acá. ¿Sí? Entonces, si yo planteo un momento acá, R, ¿cuánto es el brazo de palanca de R? 0, porque es Vamos a nulo. sumatoria de momento. R por 0. Más. Digo que todo lo que sea antihorario va a ser positivo. Este T le produce un momento para allá antihorario o horario. Este T. Horario. 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 Entonces va a ser T por el radio. ¿Y este cómo me produce? El momento con respecto a... Antihorario. ¿Eh? En sentido antihorario. En sentido antihorario. Va a ser menos T por R. Eso me va a dar 0. De ahí yo sé que T es igual a T. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí yo sé que son los iguales las T. ¿Se va entendiendo? Yo puedo aplicar el segundo teorema de momento, pero ¿qué pasa? T es igual a T, ¿me dice algo? No me dice nada, no me sirve. Entonces, algunas veces el momento me va a servir para resolver ejercicios y otras no. Va a ser redundante. Me va a decir cosas que yo ya sé. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. A veces yo no necesito plantear momento. Otras sí. ¿Se va entendiendo eso? Sí, profe. Bien ahí. Vean ustedes que el diagrama de cuerpo libre, si yo quiero ver, acá yo hice el diagrama de cuerpo libre del cuerpo y el diagrama de cuerpo libre de la polea.
¿qué pasa si yo agarro mi sistema y digo que borro ahora todo esto? ¿Sí? Borro. Voy a borrar. ¿Qué pasa ahora si yo digo que mi sistema completo va a ser la polea y el cuerpo? También puedo plantear lo mismo. Vean ustedes. Yo planteo la polea, ¿sí? Y planteo el cuerpo. ¿Sí? Estos dos, y acá voy a tener la tensión. Y acá el peso. Planteo todo esto, va a ser mi sistema. Y acá la reacción R. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, todos mis sistemas son ahora no tomo por separado, tomo junto la polea y el peso. Entonces yo planteo, ahí sí me sirve, por ejemplo, plantear momento. Supónganse que yo planteo nuevamente momento con respecto a este punto. Entonces voy a tener que esto es R, el radio de la polea, esto es el radio de la polea. Y ahí le pregunto, con respecto a este eje, planteo momento. Ahora planteo momento así como está. Y digo, R por el brazo de palanca, ¿cuánto vale? 7 el eje. 0. 0. Ahora bien, esto es como mi recta acción del peso, ¿sí o no? La recta acción del peso, porque está suspendido. Entonces el momento que produce el peso va a ser, primero digo, como gira, el momento de él hace que gire ¿cómo? ¿Cómo hace que gire el peso? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, por lo tanto positivo. Entonces va a ser más el peso por el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? R, el radio. Y acá la tensión produce un momento horario o antihorario. Horario, profe. Horario. Horario, entonces va a ser negativo, menos T por R. Y eso va a ser igual a 0, porque no hay otra fuerza. No hay otra fuerza, porque la tensión acá, esta, yo no le considero porque es el cable. ¿Se entiende eso o no? Sí. Entonces acá, tranquilamente, me sale con momento que W por R es igual a T por R. O cambio acá, pongo signo menos, igual a 0. Esto pasa por allá. Para el otro lado me queda W por R igual a T por R. Entonces esto se me simplifica con esto y me queda que W es igual a T. Llego a lo mismo planteando ese sistema. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Es decir, depende del sistema que yo quiera elegir. ¿Se va entendiendo? Sí. Yo no entendí muy bien eso. ¿Qué no entendiste? La parte de que le calculó el peso por el brazo palanca Claro, después del el más, digamos. momento. Este es el peso, la fuerza peso. Sí, Y esta es la recta acción del peso, ¿sí o no? sí. Entonces, el brazo de palanca es la distancia de la recta acción al eje, que es perpendicular, o sea, la distancia donde es perpendicular, que es la menor, que se llama la menor distancia. Entonces va a ser W por R. Y como W hace girar en sentido antihorario, viste que estira para acá, por lo tanto hace girar para allá, el momento sale y eso es positivo. Yo dije que antihorario es positivo. Ahora, la tensión hace girar en sentido horario. ¿Ves? Entonces la tensión es menos T por eso.
¿Se entiende eso? Sí. Bueno, vamos ahora al otro ejercicio. ¿Ven que se puede ocupar momento? Pero el tema de momento es un poco más complicado, hay que saber cómo ocupar, para que sirva. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Se va entendiendo eso o no? Y vean cómo yo puedo ocupar analíticamente, vamos a hacer una última. Así como está, pongo el eje acá ahora, vamos a poner el eje acá. Entonces, ¿qué pasa? Si pongo el eje acá, supónganse que este es el punto A, entonces el momento respecto al punto A, y este es el punto B. Vamos a calcular momento con respecto al punto B. Nosotros ya estamos muy copados con momento y ya sabemos calcular momento en cualquier lado. Entonces está el eje acá, punto B. Vamos acá. Y digo que todo lo que hace girar hacia el lado contrario a las agujas del reloj es positivo. W, ¿tiene brazo de palanca si el eje está acá? No. No, entonces W por 0. ¿Se ve o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, ahora le pregunto, vamos con R, esta es la recta acción. ¿Cuánto es el brazo de palanca de la recta acción de R? De la reacción. ¿Cuánto es esta distancia? Al eje. Radio, profe. El radio. Y hace girar ¿cómo? La reacción. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el momento? ¿No es así? ¿Hace así? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces Antihorario. es antihorario más R por el brazo de palanca que es R. Vamos con T. T hace girar así, ¿sí o no? Produce un momento, ¿cómo? Así, ¿sí o no? Horario. Sí. Horario. Negativo. Por lo tanto va a ser T. Pero ¿cuánto vale el brazo de palanca de T? 2R. R Dos más R, radio. 2R. 2R igual a 0. No hay otra fuerza. Entonces, ¿cuánto vale R? La reacción por R va a ser igual a T por 2R. Este se simplifica, por lo tanto la reacción vale 2 veces T. Que habíamos llegado. Entonces, planteando todo el sistema, con dos momentos yo llego a la misma, de la misma manera que si hubiese ocupado sumatoria de fuerza. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió, chicos? El planteo. Sí. Sí. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien ahí. Bueno, sigamos. Vamos ahora, ¿sí? Al segundo. ¿Está? Vayan planteando a ver cómo le va saliendo. ¿Qué ustedes ven que tiene diferente? ¿Sí? La inclinación de la cuerda. La inclinación de la cuerda. Todo el planteo que hicimos anteriormente sigue siendo válido. No cambia en nada lo que nosotros planteamos, simplemente que vamos con un grado más de complicación nada más. ¿Se entiende? No cambia absolutamente nada. ¿Sí? Vean que la cuerda va a seguir transmitiendo la misma fuerza. ¿Sí o no? No se estira, no es de goma, o sea, por lo tanto es rígida y transmite la misma fuerza. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, Entonces, nosotros vamos a tener que el planteo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, vean ustedes, este es el cuerpo y planteamos diagrama de cuerpo libre. Planteamos nuestro sistema de ejes, como siempre, y planteamos, por un lado, el peso y por el otro lado, la tensión de la cuerda. ¿Qué cambió? Yo planteo, esto está en equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0. De acá yo sé, ¿sí? Vamos con la parte gráfica. Si esto es W para abajo, ¿sí? Yo sé que como la sumatoria es 0, T ¿dónde tiene que estar? T tiene que estar para arriba. Se dibuja desde donde termina W, comienza T y termina en 0. Por lo tanto, yo sé que acá, por eso le grafico T acá arriba, T tiene que ser igual a W. ¿Se ve? ¿Sí o no? sí, se ve, Sí, profe. profe. Sumatoria de fuerza en X me da 0, no tiene componente. Sumatoria de fuerza en Y da T menos W igual a 0. Estos son vectores. Acá estamos hablando de componentes. En Y nada más. De ahí sale que T es igual a 0. Si yo le quiero escribir como vector a T, si le quiero escribir como vector, T vector, ¿no? Va a ser 0 en X, T en Y. Y W lo mismo. 0 en X, W en Y. Eso como vector. ¿Se entiende? Estas son las componentes. Componentes. Esto es vector. Esto es vectorial. ¿Se ve esa diferencia? Vamos ahora a la polea, que ahí es la parte un poquito más complicada. Vamos a la polea. Diagrama de cuerpo libre de la polea. Esto es Y, esto es X. Acá tenemos, por un lado, si esto es la polea, vamos a tener, de este lado está T. Por lo tanto, vamos a llevarle a un mismo punto. Esto es T. Acuérdense que lleva a un mismo punto. Y este es T, pero del otro lado. ¿Se ve eso? Esto ya, el diagrama de cuerpo libre acá yo le llevo todo a un mismo punto, que es más práctico para trabajar con los vectores. Vean ustedes, antes de pasar a este, para no complicarle, ¿por qué hice eso? Yo sé que la fuerza está acá y está acá. ¿Sí? Pero en el diagrama de cuerpo libre yo tengo que llevar al centro de masa todo. Por eso yo le grafico acá. Porque me resulta más fácil. ¿Se entiende eso? Y acá está mi reacción. Pero ¿está bien ahora esta reacción? Ahora yo voy a plantear una reacción en Y y una reacción en X. ¿Por qué? Porque ahora la reacción ya va a tener que soportar una componente en Y y una componente en X. Vean ustedes físicamente cómo se da. Vean ustedes.
Eso es porque no están tirando los dos en el mismo sentido como en el ejemplo anterior, ¿no? Exactamente. Vean ustedes. Profe, Nosotros, sí. tipo que hay una fuerza que le sostiene al, digamos, a la otra tensión. Claro, porque supónganse, pónganse ustedes en el lugar de la polea, de lo que le está soportando a la polea. Supónganse pónganse en lugar de esto. ¿Sí? Pónganse en lugar acá. Van a ver que si le está estirando hacia la derecha, por lo tanto, esta polea va a que, ¿qué va a pasar? Si él no reacciona en X, si él no soporta, eso se mueve todo para allá, para la derecha, se va todo para la derecha. Por lo tanto, el sí o sí acá, sí o sí, va a tener que haber una reacción acá, una reacción en X. Y sí o sí, para que esto no caiga, tiene que haber una reacción en Y. Lógicamente, en el apoyo va a ser eso. Ustedes ven, se dan cuenta, porque ¿qué pasa si la fuerza que yo estiro es muy grande? ¿No va a doblar nuestra polea? El soporte de la polea. ¿No va a doblar? Si es muy fuerte la fuerza con que yo estoy estirando. Sí. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, si se va a doblar, significa que hay una reacción en X. Que está haciendo que no, hasta que no aguanta más y dobla, ¿viste? Hasta que llega al límite al límite de resistencia del material y se dobla. Pero antes que se doble significaba que había una fuerza que estaba resistiendo. El primer caso, este que está acá, el primer caso de la izquierda, es el caso extremo de que no tiene reacción en X. Bueno, le dejo ahí que planteen, a ver. Acá le está mostrando. El compañero planteó lo siguiente. Él conoce el diagrama del cuerpo libre, conoce T en su dirección, sabemos que esto es 45 grados. Esto es T de la correa, de la polea, digo, de la cuerda, de la tensión del otro lado, donde está soportando el peso. Esta es la reacción en X que no conocemos y esta es la reacción en Y que tampoco conocemos. ¿Se ve? Estas son las dos que yo le pongo ahí en amarillo, le había puesto. Entonces no conocemos. Entonces el compañero plantea la ecuación. Plantea la ecuación donde la sumatoria de fuerzas. Acá sería no RI, en esta primera sería R. No es RI, esto es R, porque son vectores, sumatoria de fuerza T, T y R. Y después descompone eso. Sumatoria de fuerza en X va a ser T coseno de 45, que es la componente, claro que sí, es la componente acá de T. Rx seno de... Acá está mal, porque yo no sé cuánto vale. No sé cuánto vale la reacción, no sé esto. Esto está mal. Esto estaría mal. Y acá también estaría mal RI coseno 45. Porque es RX es T coseno 45 menos RX. Y la sumatoria de fuerza I sería T seno 45 negativo menos RI menos T. ¿Sí? Ese es el error que tendríamos acá. Bueno, ahí yo lo estoy planteando para que ustedes vean. Pero bien ahí. Entonces, le planteo nuevamente, quedaría así. Esto es 45 grados. Esto es 45 grados. Entonces nosotros tendríamos acá. Vamos con la sumatoria de fuerza en X. Para allá es positivo, hacia la derecha. Entonces la componente de T en X vale T coseno de 45. Coseno de 45.
Como Rx va hacia la izquierda es menos Rx. Es la componente en X de la reacción. Todo eso es igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en I va a ser igual. RI va para arriba, por lo tanto va a ser RI. T va para abajo, por lo tanto es menos T. Y la componente en I de lo que está estirando en 45 grados de la cuerda es, la componente en I es menos T, porque apunta hacia abajo, seno de 45. Todo eso es igual a 0. ¿Se ve o no? ¿Se entiende? Sí, chicos? profe. Bien ahí. Entonces, ¿cuáles son mis componentes? Mis incógnitas. Vean ustedes. Mis incógnitas es RI, que no conozco. Siempre, por lo general, van a ser las reacciones. Y la otra reacción en X. Acá cuando trabajamos en equilibrio, siempre, por lo general, lo que nosotros tratamos de conocer son las reacciones. ¿Por qué necesitamos conocer las reacciones? Porque cuando vamos a trabajar, van a hacer lo que nosotros tenemos que dimensionar el material para que no se rompan. Por eso necesitamos conocer las reacciones. Por eso necesitamos conocer R. Entonces de acá, yo despejo desde acá y me queda que Rx va a ser igual a T por el coseno de 45. Despejo la primera. Y la componente en I va a ser igual a ¿qué? A T más T seno de 45. ¿Sí? ¿Y cuánto vale T? T, yo había calculado que T es igual a W. ¿Sí? Yo sé que el peso W vale 20 kilogramos fuerza. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien ahí, chicos. Bueno, lo mismo queda con el otro. ¿Qué van a poder hacer? ¿Se va entendiendo? De la misma manera pueden hacer el siguiente. De la misma... Y van a poder hacer también lo siguiente. Van a poder también trabajar con... Van a poder trabajar con la polea. Trabajen con el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Eso me preguntan vía Telegram. No hay ningún problema. ¿Está claro? Eso pueden hacer con el ejercicio 2. Trabajen con el ejercicio 2. Le doy tarea para el hogar. El martes vamos a estar trabajando con el ejercicio 3. ¿Sí? El martes vamos a trabajar con el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Ese sería. Y el jueves ya estaríamos terminando con todo esto. ¿Estamos? Trabajen con el ejercicio 2, chicos. Esto es todo por hoy, así que estamos.